Hola y bienvenidos. A ver, cuando un juez aplica una ley, ¿qué está haciendo realmente? Porque, ojo, no es tan simple como parece. No es solo leer y ya está. Es mucho más. Es casi un arte, un proceso de traducción que tiene una historia fascinante detrás. Vamos a meternos de lleno en ese mundo, en el de la interpretación jurídica. Y esto nos lleva directamente a la pregunta del millón, la que lo enmarca todo. A ver, ¿qué es una ley? ¿Es un texto fijo, inamovible, como si estuviera grabado en piedra? ¿O es algo vivo, una especie de historia que va cambiando, que evoluciona con cada caso, con cada época? Pues esa tensión, ese tira y afloja, es el motor que ha movido la historia del derecho desde siempre. Bueno, pues para esto hay un nombre técnico, que es hermenéutica jurídica. La idea clave, que viene de pensadores como Wolfgang Gieser, es bastante sencilla de entender. Interpretar es en el fondo traducir. Pensemos en ello. Se coge un texto, la ley, y se tiene que transformar en algo real, en una acción, en una sentencia. Y es justo ahí, en ese salto, de la palabra al hecho, donde está toda la miga, y también todo el lío. Vale, para entender de dónde viene todo esto, hay que hacer un viajecito en el tiempo. Y a ver, siempre se dice que Grecia nos dio la filosofía, ¿verdad? Pues fue Roma la que nos dio el derecho como lo entendemos, el pensar sobre las leyes de forma sistemática. Y es ahí, en Roma, donde está la raíz de todo este debate. Nos vamos a la Roma clásica. Y aquí, una cosa importante. La ley no era un manual de instrucciones que se aplicaba y punto, ni mucho menos. Tampoco existía eso del precedente como lo conocemos ahora. El derecho en realidad lo iban moldeando unos señores llamados jurisconsultos. Eran expertos y su trabajo era básicamente coger leyes antiguas y darles vida, actualizarlas para situaciones que nadie había previsto. O sea, que no era una ciencia exacta para nada, era un auténtico arte. Y aquí viene el giro de guión que lo cambió todo. Los romanos hicieron una distinción que parece simple, pero que es brutal. Separaron los verba, es decir, las palabras literales de la ley, de la sentencia, que es el espíritu, la intención que hay detrás. Juristas como Cicerón, influidos por los estoicos, dieron este paso de gigante. Y de repente, ¡bum!, la ley se volvió flexible. Esto les permitía hacer cosas increíbles, como por ejemplo que la palabra romper en una ley pudiera incluir también corromper. Así adaptaban una norma a un problema nuevo sin tener que cambiar ni una coma del texto original. Una genialidad. Hay una frase del gran jurista Ulpiano que lo clava, lo resume a la perfección. Él decía que la clave no era obsesionarse con encontrar qué pensaba exactamente la persona que escribió la ley hace 100 años. No, lo importante era entender la ratio, el porqué de la ley, su finalidad, y ponerla al día, darle un sentido social para el momento. O sea, el espíritu siempre, siempre por encima de la letra. Y así, claro, el derecho podía respirar, podía evolucionar. Muy bien. Pues esta idea romana va a ser la semilla de un conflicto enorme, un debate que durará siglos. Porque a medida que avanza la historia, van a surgir dos maneras totalmente opuestas de entender cómo se aplica una ley. Dos caminos que básicamente chocaban de frente. Y esta división la podemos ver en dos grandes tradiciones. Por un lado tenemos la tradición humanista, la que bebe directamente de Roma y de su corpus iuris. Su método, la disputación, o sea, el debate, la discusión. Aquí el juez es como un artesano, que va moldeando la ley para que encaje en el caso que tiene entre manos. Y en la otra esquina, la tradición escolástica. Su texto de referencia, para que nos hagamos una idea, era el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Su método no era el debate, era la indagatio, la investigación para encontrar una verdad única y objetiva. Aquí el juez no es un artesano, es un científico que simplemente tiene que descubrir algo que ya existe. Bueno, pues esta idea del juez como científico se llevó al extremo total durante la Ilustración. La ambición era, gigantesca. Querían eliminar por completo cualquier rastro de subjetividad humana, de opinión. El objetivo era convertir la aplicación de la ley en algo puro, racional, casi matemático. Aquí entran en juego pensadores como Thomas Hobbes, que decían algo muy claro. La ley solo tiene un significado, y es el que le quiso dar el legislador, el soberano. Y punto. Así que el trabajo del juez, del intérprete, no es ni crear ni adaptar nada de nada. Es ser un simple canal, un mensajero que transmite esa voluntad original. Si hacía otra cosa, estaba literalmente robándole el poder al legislador. Y esta idea cuajó en lo que se llamó la escuela de la exégesis. Cesare Beccaria lo explicó con una fórmula que llamó el silogismo perfecto. Es muy simple. La ley general es la premisa mayor, el hecho que se juzga es la premisa menor y la conclusión, pues la sentencia, libertad o castigo. Una operación lógica, sin más. No hay hueco para la interpretación, cero. El juez es una máquina de hacer silogismos. De hecho, Beccaria llegó a decir que no había nada tan peligroso como consultar el espíritu de la ley. Tremendo.
Pero claro, como es lógico, esta visión tan mecánica, tan rígida, acabó provocando una reacción en contra muy fuerte. Empezó a surgir un contramovimiento que decía, un momento, que aquí nos estamos olvidando de algo. Querían volver a meter en la ecuación la historia, el contexto, toda la complejidad que tiene el derecho, que no es una ciencia exacta. Y aquí aparece una figura clave, el jurista alemán Friedrich Carl von Savigny. Él propuso un modelo mucho más completo, más sofisticado. Para Savigny, para interpretar bien una ley, hay que mirar 4 cosas a la vez. El elemento gramatical, o sea, las palabras que usa. El lógico, cómo está estructurado el pensamiento. El histórico, que es clave, en qué momento y por qué se creó esa ley. Y por último, el sistemático, cómo encaja esa ley concreta en el puzzle general de todo el sistema jurídico. Según él, solo si juntas estas 4 piezas puedes entender de verdad lo que hizo una ley. Y con todo esto, aterrizamos en el presente. Porque que nadie se engañe. Esta tensión de la que hemos estado hablando, entre ver la ley como algo fijo o como algo vivo, entre pensar en el juez como una máquina o como un artesano, esto no es una discusión de un libro de historia. Para nada. Sigue marcando el día a día de la práctica jurídica. De hecho, filósofos más modernos como Paul Ricoeur nos dan una visión que intenta unirlo todo. Lo que él viene a decir es que interpretar un texto legal y argumentar sobre lo que significa no son cosas enemigas. En realidad, son como los 2 pasos de un baile, un proceso que va y viene, en el que una cosa alimenta a la otra constantemente. Y llegamos a un punto que resulta fascinante. Y es que esta herramienta, la hermenéutica, la interpretación, no sirve para lo mismo si eres juez o si eres abogado. Pensemos. Para el juez, el objetivo es eliminar la ambigüedad, ¿no? Llegar a una conclusión clara y aplicar la ley. Pero para un abogado, la cosa cambia. A veces, su trabajo es precisamente el contrario. Es generar esa ambigüedad, crear la duda, demostrar que algo que parecía clarísimo en realidad no lo es tanto y se puede ver de otra manera. Es genial. Todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta con la que empezamos, pero ahora, creo, la vemos con otros ojos. Cuando alguien interpreta una ley, ¿qué está haciendo realmente? ¿Es una especie de arqueólogo que busca desenterrar el significado original y único que tenía esa ley? ¿O es más bien un creador, alguien que le da un nuevo sentido a esa ley para que sirva hoy, en el presente? Pues esa pregunta, como hemos visto, sigue siendo el auténtico corazón del derecho, la duda que lo mantiene vivo.